Muy buenos días y bienvenidos a su espacio Panorama Social Iberoamericano, que se transmite desde su televisor internacional 24 Horas Noticias en sus programas especiales dirigidos en idioma español hacia Iberoamérica, el Caribe, los Estados Unidos y Europa Occidental. Vamos a hacer unas reflexiones importantes sobre lo que está ocurriendo en Venezuela, en sus diferentes escenarios y en su vida política cotidiana. Independientemente de las sanciones impuestas nuevamente contra el pueblo de Venezuela, contra sus niños, contra sus ancianos, contra sus jubilados, hechas unilateralmente por una actitud que pareciera antivenezolana, asumida por esta segunda presidencia de Donald Trump. Afortunadamente ayer fue detenida esa forma arbitraria de exiliar de los Estados Unidos a personas que pueden muchos de ellos tener antecedentes penales, pero que se les violó el debido proceso. No se les demostró que tienen antecedentes criminales cometidos por hechos punibles en los Estados Unidos, sino que simplemente se alquiló una cárcel como una especie de negocio con El Salvador y se mandaron allí 280 venezolanos. Resulta grotesco, indignante, ofensivo para los venezolanos la forma y el tratamiento en que los Estados Unidos le está dando el gobierno de Trump y del secretario de Estado que está detrás de toda esta situación asumida y esta actitud asumida por el gobierno del presidente Trump contra los venezolanos. Ya es la segunda vez que lo hace. La primera vez fue fatal y la gente no se está dando cuenta el impacto que va a generar en la sociedad venezolana las restricciones económicas y los impuestos que se están poniendo en forma arbitraria y unilateralmente a los Estados Unidos, convirtiéndose en el tribunal del mundo a todos los países que quieran comercializar petróleo con Venezuela. Esa ha sido siempre la forma de tratamiento que los norteamericanos le han dado al país. Bien, el Libertador lo señaló en el Congreso Anfitriónico de Panamá el 27 de mayo de 1827, cuando dijo: el Imperio del Norte estará condenado a plagarnos de miserias y de pobrezas en nombre de su democracia y su libertad. Ahí está la mejor explicación del tratamiento que ellos le dan a lo que Truman, un obrero ferrocarrilero que fue presidente de los Estados Unidos y que sustituyó en la presidencia al fallecido presidente Roosevelt, volvió a repetir por el Partido Demócrata, lo llamó el patio trasero indignantemente. Siempre ha habido ese desprecio hacia el continente y en especial hacia los venezolanos. Pero el programa de hoy lo vamos a centrar en la crisis interna que existe en el país. Indudablemente que a 25 años de haberse producido el cambio político que rompió un esquema histórico, quebrantó un sistema político en las elecciones realizadas el 8 de diciembre de 1998, que le dio paso a lo que se llamó en lo adelante la Revolución Bolivariana, ha tenido efectos ya a 25 años, como ha ocurrido siempre en aquellos regímenes o aquellos dirigentes o líderes que se han mantenido por tantos años en el poder. No es la primera vez que ocurre. Ocurrió con la oligarquía conservadora del presidente Páez, cuando en 1863 se rinde ante el triunfo de la Guerra Federal. Fueron 40 años de la presencia de esa oligarquía liberal en el poder, encabezada por el héroe de las queseras del medio. Lo sucede en 1863 en la oligarquía liberal de los Guzmán, en la Venezuela guzmancista, la autocracia guzmancista, que termina 40 años después, ya el segundo periodo de 40 años, en que se ha dividido la historia política del país, y se desintegra igualmente en 1898 en un desgaste fenomenal. El Partido Liberal se fraccionó en liberales mochistas, liberales anduesistas, liberales guzmancistas, liberales castristas,
de tal manera que ese desgaste que produce la detentación del poder por año ya es común en Venezuela. Para muchos venezolanos y para la actual generación es extraño porque nunca habíamos vivido periodos tan largos en la detentación del poder. Los gochos duraron 40 años, de 1898 a 1958. Fueron 58 de gobierno donde los andinos, dentro de todas las incorrecciones políticas que cometieron el país, trataron de consolidar el Estado constitucional y de modificar las estructuras jurídico-políticas de la nación. Vinieron los 40 años de la democracia de los partidos, que fue impuesta por los Estados Unidos a través del Pacto de Nueva York y después del Pacto de Punto Fijo. Y terminó eso en el desastre más grande en las elecciones de 1998, el 8 de diciembre, cuando el desgaste político por corrupción, por tráfico de poder, por todo lo que significó el desvío de la responsabilidad que se le dio a los partidos políticos en el año 59 al iniciarse Rómulo Betancourt en el poder, que no lo cumplió. Eso trajo por consecuencia el golpe del 4 de febrero, el Caracazo, el golpe del 27 de noviembre y una extraordinaria novela que reflejó la crisis moral, dirigencial, política, que fue la novela Por estas calles. Esa es una de las mejores escritos que haya quedado para las nuevas generaciones, que es recomendable que se la lean, porque ya está develado cómo durante el gobierno de Caldera, que administró la agonía de la Cuarta República, resultó un cambio brusco, un rompimiento, y vinieron terminan los 40 años de la democracia de los partidos, 25 años de Acción Democrática y 15 años de COPEI, en que desde sus directivas de los partidos decidían todo lo relativo al manejo de la administración del Estado. Por eso ocurre ese cambio histórico, igual como ocurrió con el gobierno liberal de Guzmán Blanco en 1898, igual ocurrió con Acción Democrática y COPEI, y actualmente está ocurriendo con la actual revolución bolivariana. Los últimos golpes que ha recibido el régimen, y eso está a la vista. Cualquier analista político puede enseñarles a cualquier persona, analizarla simplemente. No se necesita ser analista, historiador, abogado, doctor en ciencias políticas para entender lo que le está pasando al Partido Socialista Unido en la Revolución, que perdió el músculo electoral. ¿Por qué perdió el músculo electoral? Porque no dio respuesta a los grandes desafíos que se le entregaron al presidente Chávez, que gobierna hasta el 2012, y luego la asunción al poder en forma ilegítima e inconstitucional del presidente Maduro. Porque la convocatoria a las elecciones del 2013, una vez que se declara vacante la presidencia de la República, sin haberse presentado las respectivas exigencias establecidas por la Constitución Nacional de la partida de función, de la partida de nacimiento del presidente Maduro y de la aceptación de la oposición de ir a unas elecciones que eran absolutamente ilegítimas, porque la Constitución establece que quien para el momento de quedar una vacancia del poder en Venezuela, el que ejerce la vicepresidencia de la República no puede ser candidato presidencial, y Maduro lo fue, y avalaron los partidos políticos en el 2013 presentando candidatos, y de allí se instauró desde la misma constituyente de 1899, que no estaba prevista en la Constitución de 61, se montó un estado inconstitucional. Todo lo que ha devenido posteriormente, designaciones de ministros, gobernadores, designaciones de consejos de ministros, ascensos militares, designaciones de cónsules, designaciones de los poderes públicos fundamentales, del poder ciudadano, es absolutamente nulo, porque estamos montados en un país donde en la Constitución de 61 no estaba previsto ni una constituyente ni referéndum consultivo. Y ante ese vacío de poder que dejó Acción Democrática, donde todos se fueron huyendo en desbandada con sus banderas de miedo, el candidato presidencial Hugo Chávez y su corte, que ya la tenía orquestada, hizo del país
echó el basamento para crear el nuevo Estado inconstitucional. Las elecciones que el presidente Maduro convocó un referéndum para ratificar lo del el Esequibo, fue un rotundo fracaso electoral. Allí el gobierno midió las condiciones precarias en que está dentro del sentimiento de los venezolanos. Después vinieron las elecciones del 28 de julio, extemporáneas, convocadas por un Consejo Nacional Electoral inconstitucional y legítimo. Y la gente votó no contra María Corina ni contra un señor que nadie lo conoce, que fue un invento que nace de un contubernio en Madrid entre 2 o 3 antiguos dirigentes de COPEI, que es el señor Edmundo González, y el pueblo votó no por María Corina. Eso lo sabemos los que estudiamos sociología electoral, los que hemos venido analizando la realidad del país, la lamentable realidad del país que tiene actualmente Venezuela, en lo social, en lo político, en lo militar, en lo económico, en lo financiero, en lo petrolero, sobre todo en lo moral y en lo dirigencial. Sabemos que la derrota que recibió el gobierno el 28 de julio fue fenomenal en unas elecciones extemporáneas, porque violaron la Constitución, violaron la ley de partidos políticos y participación ciudadana, que establece en unas cápsulas pétreas que las elecciones presidenciales y de los cuerpos deliberantes son el 8 de diciembre. Pero así funcionan las cosas en Venezuela del que tiene el poder, y así siempre han funcionado. Actualmente la crisis y el desgaste político que tiene el gobierno lo tiene en un callejón sin salida. La dirigencia política se desgastó en el poder, se corrompieron, ya no pueden seguir rotando los funcionarios en los cargos públicos, alargan las fechas de inscripción de los candidatos del 4, que eran del 4 al 7, del 31 al 4 de abril, ahora es del 4 al 7, y no se sabe si alargarán postergarán las elecciones presidenciales en medio de un país en una profunda crisis, y ahora que será más severa, y no se están dando cuenta el impacto que va a generar en la economía, en la vida de los niños, de los ancianos, de los jubilados y pensionados. Las sanciones económicas van a ser terroríficas lo que viene ahora en adelante. El gobierno tiene que, me imagino, buscar la salida, a ver cómo va a continuar vendiendo el escaso petróleo que producía la Chevron y quiénes van a reemplazar la Chevron en la producción de petróleo. De tal manera que lo que estamos viendo es una profunda crisis dirigencial y política, tanto del gobierno como de los que llaman ellos los alacranes, que vienen siendo los mismos, porque ellos han participado en todas las elecciones ilegítimas e inconstitucionales, avalando el Estado inconstitucional. En algún momento el venezolano recapacitará o la historia se interpondrá para salir indudablemente de este estado inconstitucional en que estamos montados, porque el país no puede funcionar como está funcionando, con un sistema de gobierno inviable, con un estado totalmente estrangulada la economía, una economía bonificada.